Spinosaurus es uno de los dinosaurios más preferidos por los peques, y desde 2001 uno de los dinosaurios más famosos. Y de hecho es hasta objeto de acaloradas discusiones entre los fans de la saga, entre la gente que es más del tiranosaurio o gente que es más del espinosaurio. Ahora parece que en la cuarta temporada de Jurassic World Campamento Cretácico vamos a volver a verle el pelo. Bueno, el pelo, las escamas. Ya sea a este mismo Spinosaurus que vimos en Jurassic Park 3 o a otro Spinosaurus, pero el caso es que así lo ha revelado Netflix en una de las imágenes promocionales de esta nueva temporada de Campamento Cretácico. Spinosaurus hace su primera aparición por sorpresa, de repente, nada más llegar a Isla Sorna, el grupo compuesto por Alan Grant, Billy Brennan, los Kirby y un equipo de mercenarios. Y Grant se sorprende, se extraña y hace referencia a que ese dinosaurio no estaba en la lista de los dinosaurios clonados por InGen. De hecho, durante la expedición de InGen a Isla Sorna en 1997 que vemos en El Mundo Perdido, que acabó como el Rosario de la Aurora con el incidente de San Diego, no se ve ni rastro de este gigantesco dinosaurio. ¿De dónde sale este Spinosaurus? Bien, gracias a las páginas web de Jurassic World, Mass Run Global y sobre todo del Dinosaur Protection Group, tenemos más información a este respecto. Y es que parece ser que Spinosaurus, junto a los Corythosaurus, los Ankylosaurus y quién sabe qué más, fueron clonados por InGen cuando ya era propiedad de Mass Run de manera clandestina e ilegal, una vez InGen ya había pasado al poder de Mass Run Global después del fallecimiento de John Hammond, que también, según estas webs, ocurrió más tarde ese mismo año, en 1997, tras las expediciones a Isla Sorna. Entonces Spinosaurus es clonado por InGen de manera clandestina, es soltado en Isla Sorna y así, cuando llega este grupo de Alan Grant, Billy Brennan y los Kirby a Isla Sorna en 2001, ya se encuentran con él. Se encuentran con este Spinosaurus totalmente asilvestrado, liando la parda y, por lo visto, desequilibrando el ecosistema de la isla. Un ecosistema que en la expedición de 1997 parecía estar más o menos en perfecto equilibrio. Pero vamos a conocer un poquito más cositas de este dinosaurio, amado por muchos, odiado por tantos. Para empezar a hablar de Spinosaurus tenemos que viajar en el tiempo, pero no hace falta irnos tan lejos como al Cretácico, tenemos que viajar a principios del siglo XX. En este caso hablamos de una expedición alemana dirigida por el paleontólogo alemán Ernst Stromer, quien, buscando fósiles de mamíferos primitivos, hizo una primera expedición a Egipto a principios del siglo XX. Tras esta primera expedición organizan una mayor expedición, una mucho más grande, para 1910, al oasis de Bahariyya en Egipto. Los sedimentos que floraban en este oasis eran mucho más antiguos que los que habían estudiado en la primera expedición, estos nuevos eran del Cretácico, y la expedición no estaba preparada para transportar fósiles de gran tamaño, buscaban mamíferos al fin y al cabo. Sin embargo, encontraron dinosaurios. A esta segunda expedición de 1910 siguieron expediciones en 1912 y 1914, pero durante mucho tiempo los fósiles permanecieron en Egipto. Fruto de estas expediciones se descubrieron dinosaurios súper importantes que han pasado a la historia de la paleontología de vertebrados. Y uno de ellos fue Spinosaurus, publicado por el propio Stromer en 1915, y cuyo nombre significa lagarto espinoso, evidentemente por las largas espinas que tiene en sus vértebras que formaban esta especie de vela. Otra característica de Spinosaurus, en la que ya reparó el propio Stromer entonces, eran sus dientes, que eran más bien cónicos, más parecidos a los de un cocodrilo y en contraposición al resto de dinosaurios terópodos, que por lo general tienen unos dientes como cuchillos, más bien aplanados y afilados. También fruto de esta expedición se describió en 1931 el dinosaurio Carcharodontosaurus u otros como por ejemplo Baharyasaurus o Egyptosaurus. Estos fósiles fueron finalmente trasladados a la Academia de las Ciencias Bávara en Múnich, en Alemania. Y durante la Segunda Guerra Mundial, Stromer estaba muy preocupado por la seguridad de estos fósiles y pidió que por favor los trasladaran ante el temor a un bombardeo. ¿Qué pasa? Que a Stromer no se le hizo nada de caso porque no era un simpatizante del partido nazi. Le hacían más bien el vacío y los fósiles se quedaron en la Academia de las Ciencias Bávara. Y así fue como en 1944 la estación de ferrocarriles de Múnich fue bombardeada y la Academia de las Ciencias Bávara, que estaba al lado, pues resultó también dañada durante este bombardeo y estos fósiles se perdieron para siempre. Gracias a la publicación de Stromer, que se había dedicado a hacer unos dibujos muy cuidadosos de cada uno de los huesos que había descrito en estos trabajos, la información no se perdió del todo, pero esos fósiles de dinosaurios sí que se perdieron para siempre. Aquellos primeros restos fragmentarios de Spinosaurus eran un fragmento de mandíbula, unas cuantas vértebras de la espalda en las que sí que se veía esta espina tan larga, y poco más, la verdad, un esqueleto muy fragmentario. Y es por eso, por tener tan pocos huesos, que la primera reconstrucción de Spinosaurus era bastante genérica, era totalmente básica. Era un terópodo completamente aleatorio, un dinosaurio carnívoro básico que podía perfectamente ser un Allosaurus o un Megalosaurus, solo que con una vela en la espalda formada por las espinas de sus vértebras.
Y ojo, durante 70 años, esa fue la imagen de Spinosaurus que tuvimos. Yo recuerdo haber tenido juguetes en los que la imagen de Spinosaurus, los juguetes de Spinosaurus eran así, un terópodo completamente random, aleatorio, con esta vela en la espalda. Y curiosamente, uno de los juguetes del Mundo Perdido, que salieron a partir de la película de Jurassic Park, del Mundo Perdido en 1997, era así, tenía este aspecto. La cosa empezó a cambiar en los años 80, cuando el aficionado William Walker encontró en Inglaterra los restos de un dinosaurio carnívoro, entre ellos una gigantesca garra. Walker llevó estos huesos al Museo de Londres, donde allí Alan Turing y Angela Milner los examinaron. Hubo una excavación de este museo para recuperar este esqueleto parcial, y a partir de estos restos, en 1986 se describió Baryonyx walkeri, un dinosaurio que tenía características en común con Spinosaurus, como por ejemplo este hocico con dientes cónicos. Gracias a estos nuevos hallazgos y a su comparación con Spinosaurus, se llegó a la conclusión de que estaban emparentados y se creó la familia de los Spinosauridos. Ya en los años 90, concretamente en 1997, el equipo de Paul Sereno encontró en Níger restos de un nuevo dinosaurio de esta familia al que llamaron Suchomimus. De nuevo con dientes cónicos, con un hocico alargado, con esta enorme garra en la mano. Y así, gracias a estos nuevos hallazgos y a reconstruir cómo debía ser el aspecto de esta familia, de los Spinosauridos, llegamos al aspecto de Spinosaurus que todos recordamos, que se popularizó a partir del año 2001 con la aparición de este dinosaurio en Jurassic Park 3. Dato curioso, Baryonyx estuvo a punto de ser el principal dinosaurio carnívoro antagonista en Jurassic Park 3, incluso tenemos un logo y varios de los storyboards en los que se puede ver que se hace referencia directamente a este dinosaurio, pero finalmente se cambió por Spinosaurus. En 2014, 100 años justos después de la publicación original de Spinosaurus por Stromer, los paleontólogos Nizar Ibrahim y Paul Sereno y otros de sus colaboradores publicaron el hallazgo de nuevos ejemplares de Spinosaurus, esta vez encontrados en Marruecos. Estos nuevos restos fósiles revelaron que si bien las reconstrucciones no habían ido desencaminadas, el animal era todavía más extraño de lo que nos creíamos. Unas piernas cortas, un lomo más bien alargado, unos brazos largos, una cola bastante más larga de lo que creíamos y una vela que parecía ser bastante más irregular que la típica media galleta que se le había pintado siempre. La forma alargada de su cuerpo o las falanges, los últimos huesecillos de los dedos de los pies tan aplanados sugerían que podía estar adaptado al medio acuático. Y es como llegamos a la imagen más o menos moderna que tenemos de Spinosaurus, un animal potencialmente adaptado al medio acuático, piscívoro, y con un aspecto bastante más extraño comparado con el resto de dinosaurios terópodos que conocemos y bastante diferente del primer Spinosaurus que se popularizó. Spinosaurus necesitó de 100 años de nuevos descubrimientos e investigaciones para revelar su forma más o menos definitiva, la de un terópodo muy extraño y potencialmente adaptado al medio acuático y con dieta piscívora. En Jurassic Park 3, no obstante, se le muestra como un dinosaurio terópodo gigantesco a la altura de un Tyrannosaurus. De hecho, llega a matar a un Tyrannosaurus en una escena mítica de esta película. La reconstrucción de este dinosaurio en esta película es muy semejante a la que se manejaba en aquel momento popularmente, incluso en ciencia. Era posterior al descubrimiento de Suchomimus, pero muy anterior a los últimos descubrimientos que han ocurrido hace relativamente poco, mostrando una especie de Baryonyx o Suchomimus súper robusto, súper grandote, con esta vela en el lomo. Para esta tercera entrega se buscaba un dinosaurio carnívoro que pudiera llegar a enfrentarse, que pudiera llegar a canear al Tyrannosaurus, y fue el asesor de la saga en aquel momento, Jack Horner, quien decidió poner allí al Spinosaurus. Spinosaurus or T-Rex? Did you see Jurassic Park 3? Well, let me just say that I was responsible for putting Spinosaurus in Jurassic Park 3 just so we could get rid of a T-Rex. In reality, as you probably know, Spinosaurus was a fish eater. Yes. And would never win in a battle with T-Rex. Oh, fine. Thank you so much. But we can do that in the movies. Por supuesto, en el mundo real, un Spinosaurus difícilmente podría ganar a un tiranosaurio. ¿Por qué? Bien, los dientes de Spinosaurus, incluso en la película, son totalmente cónicos, están adaptados a esta dieta piscívora y su hocico es muy alargado, sus mandíbulas son bastante delgaditas, sobre todo al lado de las de un Tyrannosaurus, que son muy robustas y que muestran inserciones musculares muy fuertes en la propia mandíbula, en el cráneo y en el cuello, que demuestran que su mordedura sería mucho más fuerte. De hecho, se han hecho simulaciones y estudios biomecánicos que sugieren que estas mandíbulas tan potentes y estos dientes tan robustos serían capaces de machacar carne y hueso de un solo bocado, de manera que serían capaces de arrancar grandes pedazos de sus presas.
O sea, dicho de otro modo, en Jurassic Park 3, con un buen mordisco, el tiranosaurio le habría arrancado un trozo de cuello al Spinosaurus y fin de la pelea. Chimpón. Sin embargo, otra cosa que sí que es posible de la que fuera capaz Spinosaurus y que ya se muestra en esta película de manera bastante precoz es la capacidad de nado o buceo. De hecho, lo vemos buceando y nadando en el río de Isla Sorna cuando llega y ataca al barco. Aún se sigue debatiendo si Spinosaurus sería en realidad capaz de esta vida acuática y si sería tan buen nadador o no, pero es bastante llamativo que en 2001 en Jurassic Park 3 ya se le mostrara de esta manera a pesar de que la reconstrucción entera de su cuerpo aún fuera la anterior. Sin embargo, que este Spinosaurus sea así de grande, de fuerte, de tocho y de violento, incluso su aspecto de terópodo típico bípedo que a día de hoy en 2021 se ha quedado obsoleto, todo esto es explicable, cómo no, gracias al comodín de que todos los dinosaurios clonados por InGen son híbridos. Así es, todas las licencias tomadas, todas las diferencias entre lo que sabemos realmente de estos animales y lo que se muestra en pantalla son explicables, tal y como decía Henry Wu en Jurassic World en esta conversación con Simon Masrani, debido a que su ADN nunca ha sido puro. Desde el principio, InGen se ha dedicado a insertarles genes de otros animales, de ranas y de lo que les viniera en gana que les viniera bien para la supervivencia o las características de ese animal, y que por lo tanto, como su ADN no es puro, su aspecto es muy diferente del que habrían tenido los dinosaurios reales hace millones de años. Bien, supuestamente en Isla Sorna, una vez se construyó Jurassic World, ya no quedaban dinosaurios. Se supone que Isla Sorna estaba deshabitada y abandonada. Según la web del Dinosaur Protection Group, todos los dinosaurios que había en Sorna que habían sobrevivido a este desequilibrio en su ecosistema habían sido trasladados a la isla Nublar para incorporarse a las atracciones del nuevo Jurassic World que se iba a abrir. Y supuestamente en Isla Sorna ya no quedaba nada. En la calle principal de Jurassic World del parque había un esqueleto de Spinosaurus que mucha gente decía que podía ser el de Isla Sorna que hubiese muerto o lo hubieran matado y hubiesen puesto allí el esqueleto. Pero en cualquier caso, este esqueleto sirvió para hacer una especie de guiño o pequeña revancha cuando Rexy sale de su recinto y antes de enfrentarse al Indominus Rex revienta este esqueleto. Sabemos que Spinosaurus o un Spinosaurus podía haber hecho aparición en el Reino Caído en la escena de la erupción y la estampida. Y lo sabemos gracias a los storyboards en los que este dinosaurio aparece. Sin embargo, finalmente fue sustituido por el Carnotaurus. Y ahora de repente parece que en la cuarta temporada de Campamento Cretácico vamos a volver a ver a Spinosaurus. Y de hecho en el teaser se habla de que una nueva isla les espera. ¿Irán los campistas a parar a Isla Sorna? Y por lo tanto, ¿puede ser el mismo Spinosaurus que vimos en Jurassic Park 3? ¿Que sigue vivo? ¿Quedaron más dinosaurios en Isla Sorna? ¿Quizá dejaron allí a los más peligrosos? ¿Creéis que volveremos a ver a Spinosaurus o a cualquier Spinosaurus en general en Jurassic World Dominion? ¿Qué pensáis vosotros? Pues nada, me lo dejáis aquí en comentarios, ¿vale? ¿Qué es lo que pensáis? Si lo volveremos a ver en Jurassic World Dominion, ¿qué esperáis de la cuarta temporada de Campamento Cretácico? ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todas las personas que apoyáis este canal comentando, compartiendo, o ya sea directamente a través de los miembros del canal, de Patreon o de donaciones puntuales. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Ni